Iglesia Cristiana en su presencia presenta al pastor Winston Peña con el mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 6, versos 16, dice: así dijo Jehová. Prepárese porque la palabra de hoy viene de parte de Dios. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, pero solo preguntar, ¿verdad? Solo hay que preguntar por ellas. No. Entonces también pregunte cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Verdad? No dice andar por las sendas antiguas, porque nosotros sabemos que antes de eso dice que las sendas antiguas fueron los caminos malos donde andaron nuestros padres. Ese versículo ha sido uno de los versículos más malinterpretados de todo el evangelio pentecostal. Tan malinterpretado que hay concilios que dicen concilio la senda antigua, entendiendo que están diciendo algo bueno, y por no estudiar las escrituras, el contexto, le ponen un nombre malo a un propósito bueno. Aquí dice: pregunten por la senda antigua, las sendas antiguas. También pregunten cuál sea el buen camino y andar por él. ¿Por qué hay que andar? Por el buen camino. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron como respuesta, ¿qué dijeron? No andaremos. Póngase sobre sus asientos, por favor. Y hoy yo quiero conversar un tema muy lindo, bajo el tema: volvamos a la dirección original. Este es uno de estos mensajes que cuesta predicarlos, pero hay que hacerlo porque este año nosotros hemos declarado, ¿cuál es el eslogan? Año de la manifestación de la gloria de Dios aquí en su presencia. Pero ¿cómo se va a manifestar la gloria de Dios en un pueblo que anda por un camino que Dios no le ha trazado? No se puede ver la gloria de un Dios santo en un pueblo que anda en un camino que no es de santidad. Y con eso no estoy acusando a nadie, estoy diciendo una premisa, ¿verdad? No se puede andar hacer feliz a un Dios celoso cuando hay un pueblo que es infiel, adúltero, fornicario espiritualmente. Ese era el caso del pueblo de Israel, un pueblo adúltero. ¿Por qué era adúltero? Porque coqueteaba con los dioses de las naciones ajenas, Baal, Acera, Moloch y todos esos dioses malvados, que lo único que traían era destrucción. Siempre Israel estaba coqueteando con ellos y ofreciéndole sacrificio a esos dioses. Entonces no es posible agradar a un Dios santo si nosotros andamos en pecado. No es posible tampoco recibir las bendiciones de un padre bueno cuando somos hijos malos. Es difícil, hermano, que un padre justo, cuando su hijo se porta muy mal, entonces le hace un buen regalo. ¿Eso lo hace cualquier padre? No. Si usted se portó mal, tiene la corrección. Si usted se porta bien, tiene la gratificación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Muy bien. Entonces, hay una situación que se da. Cuando usted se muda de la casa original donde usted siempre ha vivido, le siguen llegando muchas cartas, ¿verdad que sí? La gente no sabe que usted se mudó, pero le siguen mandando papeles, le siguen mandando paquetes, le siguen mandando correspondencias a su dirección. Pero ¿por qué usted y yo no la recibimos esa dirección? Esos paquetes. ¿Por qué no recibimos esas cartas? Porque nos mudamos. Cuando uno se muda de la dirección original donde vivía, empieza a extrañar y a perder de recibir esos paquetes
que antes recibíamos cuando vivíamos ahí. ¿Están conmigo en el ejemplo que estoy dando? Si usted se muda, hermano, ya no va a recibir la misma carta, los mismos paquetes que usted recibía, porque usted está en otra dirección, usted se mudó. Y los paquetes van a seguir llegando a su casa, pero usted no los recibe. Lo mismo pasa al creyente. Cuando Dios lo movió en una dirección al principio de su vida, cuando buscaba a Dios de tal manera que Dios le hablaba, empezó un camino a andar con Dios. Pero de repente dobló y se mudó de la dirección que Dios le había dado. Y empieza a decir, oh, pero ya Dios no me habla, ya Dios no me bendice. Claro, todos los paquetes de Dios siguen llegando a la dirección antigua que Él te propuso cuando hablaba contigo, cuando lo buscabas de todo corazón y lo hallabas, cuando había el gozo del primer amor, el gozo del evangelio. ¡Wow! ¡Qué rico ser cristiano! Y ahora llevamos el evangelio con una carga. Sí, yo soy cristiano, la Biblia dice lleva tu cruz. Pero ¿sabe cuándo sentimos así? Cuando nos hemos desviado del camino original en el que nosotros buscábamos a Dios y lo encontrábamos. En el camino, la dirección donde Dios nos hablaba. ¿Cuál fue el problema? Nos mudamos. Pero Dios no se muda. Dios no cambia. Dios te sigue mandando las bendiciones a ese lugar. Allá donde tú todo el mundo sabe lo que estoy hablando. Allá en aquel lugar de cuando usted se enamoró de Dios, donde usted encontró a Dios, allí en ese lugar, en esa actitud, en esa comunión, allí siguen llegando tus cartas de amor de parte de tu amado Jesús. Amén. Allí siguen llegando los paquetotes así de regalo. Lo único que no lo estás recibiendo. ¿Por qué? Porque te mudaste. Cambió. Dios no cambió. Cambiaste tú. No, cambié yo. Porque uno cambió de dirección. Cambiaste tú de dirección. Y Dios sigue mandando las bendiciones allí a la dirección donde Él te formó. ¿Alguien se acuerda de aquellos tiempos cuando se convirtió? Que podía pasar horas en la presencia del Señor. Que podía buscar a Dios y no se daba ni cuenta que había amanecido y ya no estaba. Pero ya amaneció. Yo estoy buscando a Dios todavía. Hermanos, allí Dios nos quiere llevar. Allí Dios nos quiere llevar. Por costumbre, Dios siempre trató de contactar una dirección con el hombre aquí en la tierra para poder así llevar el mensaje de bendición, de salvación. Pero el hombre, en su desobediencia, se ha mudado y ha cambiado la dirección que Dios le dio. Yo voy a decir este mensaje. Al que le sirve el sombrero, póngaselo. Si no le sirve a usted, no mire de al lado. Diga, gracias Señor, porque yo sigo en la misma dirección donde te encontré. Pero muchas veces encontramos a Dios en una dirección, pero lamentablemente en el transcurrir de la vida como cristianos nos hemos mudado. Tremendo. Una de las razones por las que el hombre de hoy no puede recibir ni el mensaje de Dios, ni la revelación de Dios, ni la corrección de Dios, ni la bendición de Dios, es porque Dios sigue visitándote en aquel lugar donde te habló por primera vez, en aquella dirección que Él te dio. Pero al mudarte, pues ya no puede seguir llegando la palabra de Dios, las cartas de amor, ya no sigue llegando la corrección. Ya, hermano, nosotros andamos por un camino y nadie nos corrige. ¿Sabe qué? Ni Dios nos corrige. ¿Por qué? Porque Él nos va a corregir cuando estemos en el lugar del encuentro. Pero nosotros mudarnos. Ese es un mensaje de llamado a la iglesia que se va con Cristo para el cielo. Amén. ¿Dónde está esa iglesia? Amén. Esa iglesia que se va con Cristo tiene que empezar a volver a ese primer amor. Amén. Tiene que volver allá, a ese lugar de encuentro hermoso. Dios siempre tiene una dirección para cada hombre y para cada mujer. Lo único que nosotros, por nuestra, ¿qué dirían? Nuestra desobediencia, por los afanes de este mundo, ¿sí? Por los afanes, por los planes que tenemos, los proyectos personales. Amados, usted sabía que muchos de nosotros, por nuestros propios proyectos personales, hemos dejado la dirección en la que Dios nos ubicó y hemos tomado la dirección en la que nosotros hemos querido ubicarnos. Amén. Y Dios está deseoso, anhelando
que volvamos a ponernos en ese centro. ¿Dónde? Ahí que te quiero, mijo. Y entonces empieza a fluir la bendición de parte de Dios. Amén. ¿Por qué no se operan los cambios en nosotros que se operaron cuando nos convertimos? Porque nos cambiamos. Gloria a Dios. Dios todavía quiere comunicarse con nosotros. Así que, amados hermanos, volvamos a la dirección donde el Rey de Reyes nos hablaba. ¿Ya están listos para recibir el mensaje? Porque esa es la preparación para que usted pueda entender el mensaje de hoy. Leímos en Jeremías 6:16 y empieza a decir: así dijo Jehová, paraos en los caminos. ¿Qué quiere decir eso? Stop. Detente. Si la vida que estamos viviendo hoy, si hoy no hay descanso en nuestra alma, si no hay tranquilidad, si usted no se siente el cristiano que usted quiere ser, si usted no se siente el padre, el esposo que quiere ser, la esposa que desea ser, si usted no se siente el hijo que desea ser, si usted no se siente todavía el miembro de la iglesia que quiere ser, el líder que quiere ser, lo primero que tienen que hacer, ¿sabe qué? Stop. Deténgase. Porque en el camino que va, seguirá haciendo lo que no quiere ser. Entonces tiene que llegar un momento donde usted y yo nos paremos, nos detengamos. Digamos: espérate. Hace como 5 años que no siento la presencia de Dios. ¿Qué está pasando? Pero cuando yo me convertí, al año ya yo estaba bautizado y hablaba en lengua. Y hace 1 año que no hablo lengua. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo le hablaba a todo el mundo de Dios. Porque tenía un interés en que la gente sintiera lo que yo sentí, que recibiera lo que yo recibí. Pero ya hace 4 años que no le predico a nadie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pararse. Porque si seguimos donde vamos, seguiremos haciendo lo que no queremos hacer, lo que no vamos a hacer, lo que no nos hace felices. Eso no da felicidad a nuestra alma. Dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sabe cuándo una persona recibe descanso para su alma? Cuando hace lo que fue diseñado para hacer. No me creyeron, pero eso lo voy a decir de otra manera. Cuando una persona recibe descanso para su alma, cuando hace lo que sabe que tiene que hacer. Amén. Dígame que un cristiano se siente bien sabiendo que debe congregarse y le pasan meses y no se congrega, pero sabe que debe congregarse. Dígame que un creyente se siente bien cuando sabe que tiene que darle a Dios lo que es de Dios y coger de Él lo que es de Él y darle al César lo del César, pero se coge todo para Él y hasta lo del César se lo está cogiendo. ¿Se siente bien? ¿Hay tranquilidad para el alma de una persona que no siente paz en su corazón? No hay descanso en el alma de un hombre que sabe que le está siendo infiel a su mujer y a sus hijos. ¿Hay descanso? No. ¿Hay descanso para un hombre que sabe que no le está dedicando tiempo a su familia? ¿Cuánto hay descanso para nuestras almas? Cuando nosotros hacemos los pasos que dice aquí. Y lo primero es detenerse. El Señor nos hace un llamado: detente. Oye, si hace 5 días que tú no sientes la presencia de Dios, hay un problema. ¿Sabes qué significa? Que la presencia de Dios iba de este lado y tú hiciste para acá y cogiste por este lado. Ay, Dios mío, me metí en problemas. Hay gente que no quiere oír esto, pero te va a decir algo. Lo siento, I'm sorry con el me, pero hoy Dios te trajo el mensaje. Vuelve al camino que Dios te diseñó originalmente para que haya paz, descanso y felicidad en tu alma. Amén. Ninguna persona que sabe que ha sido llamado a predicar y no predica tiene paz en el alma. Ninguna persona que ha sido llamado para servir a Dios en un área y no lo está haciendo tiene descanso en el alma. Y lo primero que Dios dice: detente, párate. Es el primer paso. Es el más difícil. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros decimos: ay, pero que si ya yo no sigo haciendo, van a decir en la iglesia: hermano, ¿y qué te pasa? Que ya tú no eres servidor. A nadie le importa si no te ven como servidor en la si tú no estás haciendo lo que debes hacer, entonces mejor detente.
Ay, hermano, pero hace mucho que no lo veo, que le dan una oportunidad en la iglesia. Oye, hermano, ese no es su problema. Yo estoy arreglando mi situación con Dios. Yo me detuve, porque el camino donde iba no podía ni servirle a otros, ni servirme a mí siquiera. Mucho menos servir a Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Y uno de esos caminos más difíciles es andar en el yo creo que sí debo hacer las cosas. Uno de los caminos más peligrosos, ¿sabes cuál es? En el yo creo que. No, porque yo entiendo que. No, porque a mí me parece que. Oh, no, a mí no me parece tal cosa. Hermano, cuando usted se mete por el camino del yo pienso que. ¿Se bromó? Porque a Dios no dice usted piensa, ni analiza, que no dice ahí, sígueme. Jesús le decía, oye, ¿tú quieres ser mi discípulo? Sígueme. Otros le dijeron, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Y él le dijo, oye, piénsalo bien, porque yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, imagínate tú la tuya. Y el que piensa ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús fue claro con su mensaje, él no le pasó paños tibios a nadie. Él no estuvo diciendo a la gente, esto es fácil. Él le dijo, bueno, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga, fácil es mi yugo, pero no dejó de ser un yugo, ni dejó de ser una carga. Es como aquel esposo que antes, cuando era soltero, tenía muchas novias, pero entonces se casó y ahora tiene ¿cuántas? Una. Oiga, es un yugo que hay que llevar. Pero usted quiere ser feliz en su matrimonio, tenga un yugo. Una sola, no puede andar todavía, porque si casado entonces se pone a hacer lo otro, hay un problema. Amén. Entonces, el yugo de Cristo es uno, pero es un yugo. Oiga esto, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. El que no aborreciera, o quiere decir en la traducción correcta, aquel que no ponga en primer lugar a mí, que a su papá, que a su mamá, que a su esposo, que a su esposa, que a sus hijos, que a sus hijas, el que no me ponga a mí en primer lugar, no es digno de ser mi discípulo. Incluso, decía el Señor, yo voy a ir un poquito más allá. Aquel que no me ponga a mí primero que a su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. O sea, esto es take it or leave it. Cógelo, déjalo. Gloria a Dios. Paraos en los caminos. Aleluya. Segundo, él dice, preguntemos dónde fue que nos desviamos. Indaguemos. ¿Dónde fue que yo me desvié? Porque ahora yo voy a empezar a preguntar cuáles eran las sendas antiguas y cuál es el buen camino. Si el Señor nos dice, pregunta cuál es el buen camino, es porque no andamos en él. Si el Señor nos dice, detente y empieza a indagar cuál es el buen camino y anda por él, eso me deja un mensaje claro a mí. Que ando por sendas antiguas que anduvieron mis padres. Como dice Job, vuestros padres anduvieron en sendas antiguas, sendas de corrupción, de mal. Porque ¿qué le he hecho yo? Dijo el Señor. ¿Qué es lo que yo le he hecho para que me dejaran y hicieran lo que hicieron? Hay una palabra que está en Jeremías. Yo no la quería leer, aleluya, pero yo se la voy a leer. No sé si se la mandé al hermano o no, pero yo la quiero compartir con ustedes porque hay algo que me mueve a hacerlo. Jeremías 2, del 5 al 8. Jeremías capítulo 2. Esto lo voy a compartir con ustedes. Jeremías capítulo 2, verso 5. Oiga cómo dice allí. Si me puede ayudar ahí. Así dijo Jehová. Oigan quién habló. ¿Quién va a hablar ahora? Jehová. Oiga, es un extra del mensaje que le voy a dar. Yo no pensaba decirlo, pero siento en mi corazón de parte del Espíritu hacerlo. Mire por qué Dios dice que nos paremos en los caminos y que preguntemos cuál es el camino recto y andemos por él. Vea por qué. Él dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Oiga lo que está preguntando. Dios está cuestionando a sí mismo, autocuestionando, y le dice, pero ¿y qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron? Yo le pregunto,
¿Hay maldad en Dios? No. Pero usted sabe que mucha gente deja a Dios por Dios. No, yo dejé al Señor porque yo le oré al Señor y el Señor no me hizo caso. La mayoría. Hay gente enojada con Dios. ¿Sabía cuánta gente anda enojada con Dios? Y él pregunta, ¿pero qué maldad he hecho yo? Y la gente, todo lo malo que le pasa, ¿a quién culpa? Los niños que se mueren de África por el hambre, ¿de quién es culpa? Pero Dios le dio la tierra igual que a todo el mundo. Ellos saben labrar la tierra igual que todos, pero prefirieron quemar los árboles, hacer carbón, y ahora no tienen con qué respirar. En vez de coger a Dios, que le fue llevado el evangelio, ¿qué cogieron? El vudú. Empezaron a sacrificar chivos y gallinas y matar gallinas negras y hacer brujería. Y ellos se fueron por ese camino. Pregunto, ¿se olvidó Dios de ellos? Dios está en el mismo lugar donde Pablo fue a predicar. Allí está todavía vestido, persiguiendo, predicando, feliz por haber sido bautizado. Allí siguen las iglesias cristianas todavía, hablando del mismo Cristo. ¿Pero qué hizo el pueblo? ¿Se mudó? Ah, bueno. Entonces no le llegan las bendiciones, ni la lluvia temprana, ni la lluvia tardía, porque no están en el lugar donde Dios los ubicó. Se mudaron. Este país, hasta hace unos cuantos años, 20 años, este país era la potencia más grande del mundo entero. Decir, los Estados Unidos de América. Era así una vez. Porque este país se fundó en un lugar llamado las Escrituras. Este país, América del Norte, Estados Unidos, fue fundado sobre los principios bíblicos. Uno de ellos, por ejemplo, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Capítulo 7 de 1 Corintios. Ahora el gobierno dice, no importa, cada hombre que tenga su mujer, cada mujer que tenga su marido, y cada marido que tenga otro marido si quiere, y toda marida que tenga otra marida, no hay problema. ¿Qué hicieron? Digan conmigo. Se mudaron. Anteriormente se fundó bajo la premisa bíblica que decía, oigan lo que decía, corrige al niño. Ahora instrúyelo en su camino. Ahora, madruga a corregirlo, dice la Biblia. Y el gobierno dice, si le pones un dedo encima, te metemos preso. Y ahora los muchachos hacen lo que les da la gana. Ellos dan órdenes y quieren que... Entonces, vean, yo me pregunto, si Dios dice que hay que corregirlos, y el gobierno dice que no, que hay que dejarlo que sean lo que ellos quieran hacer, ¿se mudaron o no? Se mudó a Estados Unidos. Estados Unidos hace años que dejó a Dios y se mudó a sus propios pensamientos. Cogieron su propio camino. Y pregúnteme por qué este país está como está. ¿Por qué? Porque ya no le llegan las cartas de amor de parte de Dios. ¿Será que Dios no sigue amando a los Estados Unidos? Sí, pero le sigue escribiendo a la dirección original. Le sigue mandando paquetes de bendiciones a los Estados Unidos. Incluso todos los hispanos que hay aquí son una gran bendición para los Estados Unidos. Pero ellos ¿qué hacen? Andan en otro lado. Se mudaron. Por eso no reciben los paquetes de bendiciones que Dios les da. Y así está la iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo espero que usted pueda recibir esta palabra de parte de Dios para su vida, y que usted pueda meditar. No debo mudarme. No debo moverme de donde Dios me plantó. Mucha gente moviéndose a su propio parecer, a su propio pensamiento, haciendo cosas que creen que son las que Dios dijo que deben hacer, pero Dios no ha dicho eso. Aquel creyente firme que se mantiene anclado en la palabra de Dios va a recibir las bendiciones que Dios ha prometido. Amén. Pero aquel que se aparta por su propio camino, lamentablemente cuando llegue la bendición no lo encontrará. Amén, así es.
El Señor nos recomienda, primero, que nos detengamos, segundo, que investiguemos, que reflexionemos cuál es el camino, y tercero, dice, y anden por él, vuelvan a la dirección original, o sea, arrepiéntete, y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay varios ejemplos en la Biblia. Yo les quiero dar un ejemplo de alguien que se desvió. Todos conocemos la historia de Jonás, el hombre que se lo tragó un pez. ¿Ah? Hermano, Dios le dijo a Jonás capítulo 1 del 1 al 4, le dice a Jonás, levántate y vete a Nínive y predícale el mensaje de que si no se arrepienten en 40 días yo los voy a destruir. Vete a dónde. ¿A dónde le dijo Dios que se fuera? A Nínive. Y él cogió para ¿a dónde? Para Tarsis. Se mudó. Ahora, ¿qué le pasó a Jonás cuando se mudó? Le voy a dar algunos ejemplos. Primero, entró en una tormenta. Ay. Cuando usted y yo cogemos el camino que no es, lo primero que llegan son las tormentas. Ay, bendito sea Jehová. Tormenta. Usted, ay, pastor, ¿qué estoy pasando por una tormenta? Pregunta si andas en el camino. Pregúntate, ¿estoy en Nínive o estoy en Tarsis? Porque cuando cogió para Tarsis, de una vez se levantó la tormenta y empezó a azotar. Evaluémonos cuando nosotros estamos pasando por tormentas, si es un plan de Dios para fortalecernos o es una consecuencia de nuestra desobediencia. Que nos libre el Señor de ser una consecuencia. Porque está bien, nosotros los creyentes todos pasamos por pruebas, pero hermano, una tormenta tras otra que no se acaba, hay que evaluarse. Ay, alguien se mojó por ahí. Miren qué le pasó a Jonás. Lo que él había tomado como su refugio, el barco, ahora mismo se estaba partiendo en 2 pedazos. Cuando usted se desvía, tu refugio se parte. Desvíese para que usted vea que su matrimonio se parte, sus finanzas se dañan, su salud se deteriora. ¿Qué le pasó a Jonás? El barco donde él andaba se partía en 2, dice la Biblia. Léalo, Jonás capítulo 1. ¿Qué otra cosa le pasó a Jonás cuando se desvió? Lo desecharon. Lo tiraron. Mire, el hombre sabe lo que era. Una amenaza para todo el que estaba en el barco. El tipo era una bomba de tiempo. Porque cuando usted y yo nos salimos del lugar donde debemos estar, nos convertimos en gente peligrosa. Porque la ira de Dios está sobre nosotros. Alguien entiéndame. La ira de Dios iba sobre Jonás. Y todos los que estaban en el barco estaban a punto de perecer, de morir, solo por estar al lado de uno que se desvió. Mío Dios. Amado, que Dios tenga cuidado de nosotros, de no desviarnos. Porque al desviarnos podemos poner en peligro aún nuestra propia gente. Hermanos, hay creyentes desviados que lo único que están haciendo es dañando la tripulación del mundo. Porque empezaron bien y ahora todo el mundo los conoce, el profeta de Dios. Pero como anda mal, está en riesgo todo el que se le pone al lado. No, hombre, pero alguien tiene que entender lo que estoy hablando. Cuando nosotros andamos fuera de la dirección de Dios, somos desechados. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿A cuánta gente tiraron del barco? A él solo. Y todos los otros. ¿Sabe por qué los otros se salvaron y la tempestad se calmó? Porque el que andaba en desobediencia ya no estaba. ¿Usted quiere calma y bendición para su familia? Obedezca. Porque si usted anda en desobediencia, hermano, su propia familia, oiga bien, su propia familia va a sufrir. ¿Está en peligro? Amén. Este mensaje me lo dio Dios a mí, para mí. Yo lo estoy compartiendo con usted. Usted coja lo que usted quiera, pero yo me lo cogí enterito para mí. Yo dije que si yo no me pongo al día como debo estar, mi propia familia va a sufrir las consecuencias. ¿Qué más le pasó a él? Ya dijimos,
Vino tormenta sobre él. ¿Qué más? Fue desechado. Se convirtió en un peligro para los demás. 4. ¿Lo echaron al agua? ¿Cómo dice? Conoció el Señor. Sí, ahí voy. Lo echaron al agua, hermano. ¿Y sabe lo que le pasó? Tuvo la dicha de que un pez preparado por Dios lo tragara. Y entonces ahora, ¿dónde estaba la dirección donde él estaba? Estaba en el vientre asqueroso de un pez. ¿Qué había en ese vientre? Violetas que olían riquísimo. Qué rico olía el vientre del pez. Sí, porque era un pez preparado por Dios. Lo que tenía dentro ahí, las heces fecales eran santas, ¿verdad? ¿O eran heces normales? Eran normales. Oh, my goodness. O sea que las tripas de ese pez olían rico o olían malo. Porque se sentía incómodo. Ah, él estaba incómodo. Hermano, está con toda esa baba y toda esa asquerosidad que estaba en la barriga de un pez. Porque cuando nosotros nos salimos del camino, entramos a situaciones asquerosas. Santo, ave Señor. Cristo vive, aleluya. ¿Cuántos creyentes, hermano, que después de ser ejemplo, ahora terminaron siendo vergüenza? Solo porque se desviaron. Y la gente del mundo le pregunta, ¿y tú no eras cristiano? Ah, yo era esa vara antes. Era de esa vaina. Sí, pero ya no soy nada. Yo estaba perdiendo mi tiempo ahí. ¿Sabe dónde está? En asquerosidad. Está contaminándose y contaminando, queriendo contaminar el Evangelio. Pero el Evangelio de Jesucristo es santo, es puro. Nadie lo contamina. La asquerosidad nuestra no contamina al Evangelio. Amén. Sino que la sangre de Cristo sigue limpiándonos y perdonándonos de todo pecado. Cuando nosotros nos desviamos, amados hermanos y hermanas, Jonás nos queda corto. Al final, la historia de Jonás, ¿qué tuvo que hacer él en la dirección de asquerosidad donde estaba? Arrepentirse. Eso fue lo único que salvó a Jonás. Así que, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, si tú has andado en caminos que tú sabes que no son los caminos a donde Dios te llamó, donde Dios te destinó, donde Dios te preparó, tienes que hacer un stop y decir, espérate, yo me tengo que arrepentir. Porque después que se arrepintió Jonás, entonces Dios obligó al pez. Y el pez fue y lo vomitó. ¿Saben dónde? En Israel. No. En el mismo lugar. No, en el mismo lugar donde él tomó el barco para irse a Tarsis. Ahí fue que lo vomitó. ¿Para qué? Para probar su decisión. Se había aprendido la lección. Entonces de ahí tuvo que coger un barco para Nínive y hacer el camino que Dios le ordenó caminar. Cuando nosotros nos desviamos del camino que Dios nos ha diseñado, hay pena, hay tristeza, hay dolor, hay amargura, hay consecuencias funestas, porque este hombre pudo haber muerto allí en esa tormenta. Muchos pudieron haber muerto en esa tormenta. Él pudo haber muerto cuando cayó al agua si el pez, por la misericordia de Dios, no lo agarra. Cuando nosotros nos desviamos del camino que Dios nos ha plantado, nosotros arriesgamos nuestras vidas y las de los demás. Y si esta va a ser una iglesia que en el 2019 verá la manifestación de la gloria de Dios, nosotros tenemos que ponernos claro aquí y saber a quién servimos, si servimos a Dios o a nosotros, si servimos a Dios o al mundo. La iglesia no fue llamada a servir al mundo. La iglesia fue llamada a servir a Cristo. Y hay muchos hermanos que viven para sí. No, si yo me siento cómodo, yo lo hago. Si yo no me siento cómodo, el yo, hermano, está maldiciendo la iglesia de hoy. Jesús lo que dijo fue, muérete para que vivas. Pero nosotros queremos seguir vivitos y coleando y adaptar el evangelio a nuestra comodidad. Ay, yo no voy a esa iglesia porque yo no me siento cómodo ahí. No sé, el pastor siempre que yo voy predico un mensaje que a mí que me cae. ¿Pero por qué te cae? ¿Porque trae mal? ¿Por eso te cae? Porque yo no pensé en ti cuando iba a preparar el mensaje. Yo pensé en Dios y en mí.
que así se sentía. Si el mensaje te llega, arráscate y arrepiéntete. Santo Dios. Caín tomó el camino equivocado. Y cuando Dios fue y le preguntó a Caín, dime, ¿qué pasó? No, ¿y dónde anda tu hermano? Pues qué sé yo. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Ajá, ahora tengo que cuidar a mi hermano. Vean la actitud de Caín. Caín entendía que no tenía que darle cuenta a Dios por su hermano. Déjame decirte algo. Usted y yo tenemos que darnos cuenta los unos por los otros, Dios. Porque si mi comportamiento afectó a Leslie, yo tengo que dar cuenta a Dios por esa vida que es de Dios. Si el comportamiento de Leslie afectó a la hermana Jenny, ella tiene que darle cuenta a Dios. Amén. Si el hermano Perencejo dejó de venir a la iglesia por culpa suya, piénselo. Gloria a Dios. Habla. Porque cuando viene a ver, Perencejo era uno de esos pequeñitos. Y usted y yo hicimos que el pequeñito se perdiera. Y la Biblia dice, literalmente, que aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos, dice la Biblia que mejor se ate al cuello una piedra de molino que pesa 10 veces más que un hombre y se tire al fondo del mar para que se ahogue. Mira, ahora que se ahogue usted mismo y no que por su mal ejemplo, por su mal comportamiento, por ser mala paga, por ser mal testimonio, por dar un mal ejemplo a otros, la gente se aparte de la iglesia. Santo Dios. Hello. ¿Se oye? Hermano, hay gente que cogen prestado y no pagan. Entonces, hermano, ya dejan de ir a la iglesia porque yo no quiero ni verle la cara a fulano. Usted está haciendo una piedra de tropiezo, póngase una piedra en el molino y muérase mejor. Porque es mejor que usted se mate ese mismo y no que el Señor lo agarre con su ira. Santo Dios. Satanás, si nosotros damos cuenta, nos ha usado muchas veces para que otros se vayan de su casa. ¿Y sabes lo que nosotros decimos? Ah, no, esos son los débiles en la fe. Eso es muy débil. Bueno, pero ¿qué es lo que dice Dios que debemos hacer con los débiles en la fe? Nosotros que somos más fuertes, ¿qué debemos hacer? Restaurarlo y tratarlo con espíritu de mansedumbre. Todavía hay hermanos que se ofenden si uno no los saluda. Yo no puedo ni creer eso en el siglo XXI, pero todavía hay hermanos que llegan a la iglesia y si el pastor estaba ocupado saludando a la visita y a ellos no lo saludaron, ya se enojaron. Partir en 1000 pedazos, pastor. ¿Ah? Me puede partir en 1000 pedazos. Yo no entiendo, hermanos. Yo me quedo, ajá. ¿Y a quién servimos? ¿Al pastor? ¿A quién es que servimos en la iglesia? ¡A Cristo! Amén. Todavía hay gente ofendiéndose con el hermano porque el hermano se viste de tal manera. Ay, yo no voy a la iglesia porque cuando yo veo a fulana vestida así, mejor no, para no pecar. ¿Se está pecando dando de congregarse? Y criticando y murmurando. No sé si me estoy dando a entender. Que nosotros vemos muchas cosas con la santidad de nuestros ojos, pero no vemos los ojos con santidad. ¿Alguien me entendió lo que dije? Nosotros evaluamos todo con la santidad de los ojos, pero no miramos nuestros ojos con santidad. Sus ojos no están santos. Así es. Cristo vive. Ay, Dios mío. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. De la bondad del corazón abre la boca. Gloria a Dios. Mire, Jonás experimentó la mano furiosa de Dios a través de la tormenta. ¿Usted quiere tormenta? No se vaya a apartarse. Yo prediqué un mensaje acerca de eso una vez, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Y explicamos muy bien qué significa apartarse y todo eso. Gloria a Dios. Hay un consejo que nos da la palabra de Dios en Apocalipsis 2.5. Apocalipsis 2.5 dice de la siguiente manera: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y la solución cuál es? Y arrepiéntete. ¿Te mudaste de la dirección donde Dios te ubicó? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepiéntete. ¿Qué hizo Jonás? Se arrepintió. Y haz las primeras obras. Vuelve a la casa que Dios te ubicó. Y vuelve allí al mismo lugar y haz las primeras obras. Oiga, no está hablando de fe. ¿De qué está hablando ahí?
Oh, gracias. ¿Está hablando de fe ahí? No, está hablando de obras. Nosotros los creyentes debemos aprender que la fe sin obras es muerta. Oh, no, yo le creo a Dios, sí, pero no hace nada para demostrarlo. Así no. Oh, yo le creo a Dios, pero sigo con la misma malcriadeza. Oh, yo le creo a Dios, pero sigue dejando de venir a la iglesia. Oh, yo le creo a Dios, pero sigue dejando de ser fiel con tus finanzas. Oh, yo le creo a Dios, pero sigue ignorando a tu hermano y su necesidad. Que con la fe se puede hacer muchas cosas, pero la fe, si no hay acción, no vale nada. La fe de los demonios. Porque hasta los demonios creen y tiemblan. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y es lo primero. Hay que entender que cuando salimos de la dirección que Dios nos dio, caímos. Es lo primero. Saber que caímos. ¿Verdad que sí? ¿Están aquí todavía? Es lo primero que hay que entender, que hemos caído de esa bendición en la que Dios nos había puesto. Segundo, arrepiéntete. Tercero, haz las primeras obras. Pues si no, hay una consecuencia. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Quiero consolarles con una última palabra. Quiero empezar a predicar corto, ¿verdad? A mi hermano le gustó mucho el pastor Winston, que predicó corto el domingo. Es un reto que tengo, hermano. Tengo ese pinita ahí, pero tengo que sacármelo algún día. Mira lo que dice Isaías 1, verso 18 hasta el 20. Isaías 1, verso 18 hasta el 20. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, que es rojo, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Póngase de pie. Nada más importante que poder hablarle a la iglesia con la palabra del Señor. Llegó un momento antes de irnos de reflexionar. Si alguno de los que hemos estado aquí nos hemos desviado, yo quiero hacerle un llamado a que nos arrepintamos. Si usted ha estado descuidado en su fe, si usted no está en el lugar de comunión con Dios que estaba al principio, tiene que pensarlo bien, tiene que analizarlo bien. O sea, esta palabra que yo prediqué, ¿no le llegó a nadie? ¿O a alguien le sirvió? Porque cuando Dios me la dio, a mí me sirvió. Y yo de una vez hice cambios. De una vez me arrepentí. De una vez reconocí lo que había hecho, que era malo. Y cambié mi dirección. Fui al correo, cambié el código postal y dije, ¿sabe qué? Vuelvo a la casa donde Dios me hablaba. Vuelvo al lugar donde yo me encontré con Dios. En la canción que dice, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Es una canción hermosa que nos atrae a volver al Señor. Aleluya. ¿Alguien recibió la palabra hoy? Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Si alguien tiene deseo de pasar al altar, gloria a Dios, yo quiero hacer un llamado. Gracias por tu palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Póngame esa alabanza, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, venimos a tu presencia en esta mañana. Hemos recibido una palabra fuerte, dura, difícil de digerir, pero es una palabra tuya. Señor, yo creo que es lo que necesitamos cuando nos hemos apartado, Señor. Cuando nos hemos alejado de ti. Cuando ya no estamos recibiendo el gozo de la salvación. Cuando ya no estamos recibiendo las bendiciones, esas cartas de amor, esa comunión contigo que antes teníamos. Señor, es porque nos hemos mudado.
Nos hemos cambiado de casa. Señor, y ahora queremos volver. Alguien dígale al Señor: yo quiero volver a ese primer amor. Yo quiero volver a ese madero de nuevo. Yo quiero volver al madero. Yo quiero volver al madero. Aleluya. Gloria al Señor. Dígaselo al Señor: yo quiero volver. Si se me ha olvidado, si acaso se me ha escapado, Señor, si acaso se me escapa, Señor, yo quiero recordarme, quiero acordarme de ti, Señor, en esta mañana. Si acaso se me nubla, Aleluya. Monitores, hijo, por favor. Aleluya. Medite, medite en esta alabanza. Yo quiero que hoy te lo puedas hacer para arrepentimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Concéntrese conmigo en 2 minutos, hermano, por favor. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Aleluya. Señor, venimos a tu presencia. Llévame a la cruz. Venimos a tu presencia, Señor, reconociendo que hemos faltado. Señor, que necesitamos de ti. Alguien dígale: Señor, llévame a ese madero de nuevo. Quiero devolverme, no quiero seguir haciendo las cosas a mi forma, a mi modo, Señor. Quiero cambiar. Si acaso se me escapa. Sí, Señor, aleluya. Es necesario un pueblo que adore, un pueblo que adore, un pueblo que adore. Le diga al Señor: Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. si ya no hay gozo en los ojos, Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. remember when you started, aleluya. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Alguien tiene que sentirse necesitado de Dios nuevamente. Yo quiero retar a la iglesia en este momento que le diga: Señor, no estoy en el lugar donde tú me mandaste. Yo no estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer. Me he desviado, me he descuidado, y yo me quiero reconciliar contigo, Señor. Porque solo en ti hay salvación, solo en ti hay vida eterna. Hay alguien que le quiera decir: Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Alguien que pueda venir al altar y decirle: Señor, aquí estoy en tu altar. Quiero hacer una renovación de mi pacto contigo, aleluya. Yo quiero renovar mi relación contigo, Señor. Hay una iglesia honesta que puede venir delante del Señor y decirle: yo estoy aquí, Señor, entendiendo que ese mensaje fue para mí, que yo me he descuidado, que yo he fallado, que yo he caído del primer amor, que ya no siento nada, que ya yo peco y vuelvo a pecar y no me arrepiento, y me arrepiento y vuelvo a pecar, Señor. Ayúdame, Padre. Hay alguien sincero que le puede decir al Señor: aquí estoy. Yo vengo ante tu presencia, Señor, en esta mañana, en esta tarde. Ya yo recibí la palabra. Yo sé las consecuencias. Ese mensaje no fue al aire, fue para mí. Alguien que pueda ser sincero, decir: hace mucho no siento a Dios. Alguien valiente diga: yo no siento a Dios. Yo no siento a Dios. Si acaso se me nubla la pasión. Si hace mucho no siente la presencia del Espíritu Santo, venga al altar a adorar al Señor. Decirle: Señor, hace mucho no siento tu presencia.
Hace tiempo que no siento eso, Señor. Necesito un cambio, Señor. Yo necesito un cambio. Al rincón de nuestro encuentro. Señor, necesitamos volver a ti. Como iglesia no hemos de prosperar, Señor. Si como líder no estoy haciendo lo que debo hacer, Señor, tú quitarás mi candelero, aleluya. Yo no quiero que quites tu candelero de mí, Señor, porque como líder soy responsable. Como padre de mi casa soy responsable. Señor, perdóname. Si acaso se me olvida, ayúdame, Señor. si acaso se me escapa, Señor, ayúdame a volver a esa relación contigo. Que vuelvan los paquetes, que vuelvan las cartas de amor de parte tuya, mi presencia, mi vida, Señor. He fallado, Señor, me he equivocado. Cambié la dirección, Señor. lleva mi alma. Y yo necesito que me ayudes, Señor. Vuélveme, Señor, Al rincón de nuestro encuentro. díselo. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Hay muchos creyentes que tienen que volver a la cruz y arrepentirse, porque han estado viviendo una vida vacía, una doble vida, una vida hipócrita, una vida de mentira. El Señor dice, basta ya. Nuestro encuentro. Una iglesia que no quiere escuchar, dura de mente, dura de corazón, dura de servicio. Gente que sabe que está mal y no lo quiere aceptar. Gente que sabe que le ha fallado a Dios y no lo quiere reconocer. El Señor dice, oye, tú necesitas volver a mí. Gente que prefiere vivir en su pecado, criticando lo que pasa en la iglesia o lo que no pasa, por no arrepentirse, vive en su pecado. Deja de criticar tu iglesia. Empieza a mirar para adentro. ¿Por qué sigue criticando años y años la misma cosa y no cambia? El cambio tiene que empezar por ti. Gente que va a tener que darle cuenta a Dios porque han estado murmurando, criticando su propia iglesia, pero ellos no quieren cambiar. Dile, Señor, llévame a la cruz, Señor. Llévame a la cruz. Llévame al madero, Dios. Amado mío, Jesús. ¿Dónde está el temor de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que Dios está haciendo un llamado a la iglesia. Yo creo que Dios le quiere decir a la Si acaso iglesia, se me olvida, si acaso se ¿dónde está mi temor si yo soy Dios? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Si acaso se me nubla la pasión en mí. Alguien tiene que arrepentirse de verdad y decir al Señor. Oiga la palabra del Señor, dice, el Hijo honra al Padre Mi alma de y el siervo honra a su Señor. Dice Jehová, si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? donde empezó Es una pregunta importante. Si me llama Padre, ¿dónde está mi honra? Y si me llama Señor, ¿dónde está mi temor? Hay mucha gente, hermanos, que necesitamos arreglarnos con Dios para este año 2019. ¿Quiere ver la gloria de Dios manifiesta en su vida? Llévese el mensaje para su casa y dígale al Señor, yo necesito un cambio. Yo antes era diferente y ahora soy cualquier cosa. Yo antes vivía el evangelio sagradamente, en santidad, y ahora yo hago lo que me da la gana. Antes respetaba a Dios. Antes nosotros teníamos lo que se llama reverencia a Dios.
Pero hoy queremos vivir como nos da la gana y pensar que estamos bien. Y eso es lo peor, que pensamos que estamos bien, viviendo como nos da la gana. Y el Señor llama a la iglesia a un cambio. El Señor está llamando a la iglesia a un arrepentimiento genuino para que podamos ver su gloria. Hermano, si usted y yo no estamos haciendo lo que fuimos a hacer, llamados a hacer, necesitamos volver al camino. Nos hemos mudado. Si usted no siente ese gozo del evangelio allá adentro, hermano, es tiempo de arrepentirse. Sí, el Señor llama a la iglesia. Créanme que a mí me cuesta como pastor predicar estos mensajes, pero la iglesia que se va para el cielo tiene que pagar un precio. Hello. La iglesia que se va para el cielo tiene que pagar un precio. ¿Por qué queremos seguir viviendo como estamos viviendo? ¿Acaso estamos logrando algo como estamos viviendo? ¿Acaso será que la presencia de Dios está más manifestada en nuestra vida ahora, viviendo así? ¿O somos como los huesos secos? Bueno, hay personas que viven como huesos secos y así se quieren quedar toda la vida. Y viene mensaje tras mensaje, palabra tras palabra. Dicen que son cristianos y no cambian. Porque si no lo son, está bien. No, yo no soy cristiano, yo visito. Eso está bien, quédese así. Que también se ve para el infierno. Pero si usted dice que es cristiano, tiene que empezar a vivir como Cristo mandó. Amén. Tenemos que volver al camino. ¿Cuántos quieren volver al camino? Amén. Yo hice la pregunta otra vez. ¿Cuántos quieren volver a ese camino? Amén. Si estamos viviendo mediocremente, no va a agradar a Dios. Si estamos viviendo a medias, hermano, muchos de nosotros, aún líderes de la iglesia, viviendo a medias, hombres todavía bregando con pornografía y son cristianos, mujeres bregando con chisme y sinvergüenzadas y son cristianas. ¿Usted cree que eso está bien? Eso denota que nosotros necesitamos a Dios. Gente que no predica nunca. Claro, no puede, porque la gente ni sabe que son cristianos. Si le predica a alguien, dice: oh, ¿y cuándo tú te convertiste? ¿Tienes 10 años en la iglesia? Eso debería darnos vergüenza y nosotros arrepentirnos. Gente que hemos nacido, aún hemos nacido en el evangelio, y el evangelio nunca ha nacido en nosotros. Sí, gente que hemos nacido en la iglesia, pero nunca la iglesia ha nacido en nosotros. Entonces hay un cambio, hermano, hay un cambio que necesitamos hacer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Necesitamos. La Iglesia Cristiana en su presencia presenta al pastor Winston Peña con el mensaje de la palabra de Dios.